Muy bien, buenos días entonces con todos. Voy a presentarles mi pantalla. A ver, ahí está. La actividad de aprendizaje del día de hoy que nos convoca es básicamente la actividad de aprendizaje número 5, ¿correcto? ¿Sí logran ver mi pantalla? Sí, creo que sí, ¿verdad? Ok, entonces comencemos. Eh, la actividad de aprendizaje número 5 tiene que ver con la administración y comunicación de los requerimientos. Ya en las sesiones anteriores habíamos dicho que en todo proyecto en este caso de investigación, en todo proyecto de IT, lo que tenemos que hacer obviamente es, primero, identificar cuáles son, en este caso, los requerimientos de usuario. Eso es básico, es fundamental que ustedes, antes de llevar a cabo algún proceso de sistematización, lo primero que tienen que hacer básicamente es identificar cuál es el proceso de negocio que van a sistematizar, punto uno. Punto dos, que seguramente teníamos que aplicar alguna técnica para lo que era básicamente el documento de licitación, de requerimientos, pues sí, habían técnicas, lo habíamos visto la semana pasada. La técnica más común era, en este caso, una entrevista o reunión de trabajo, de repente el tema de aplicar encuestas, hacer talleres de requerimientos, etcétera. Bien, entonces ya hemos pasado ese proceso, ya identificamos el proceso de negocio, ya hemos aplicado algunas técnicas para lo que es el levantamiento de información, hemos plasmado los requerimientos del usuario a través de un documento, que en este caso viene a ser la licitación. Pues bien, ahora, ¿qué es lo que hay que hacer o qué se debería trabajar dentro del desarrollo de un proyecto como tal? Lo que tenemos que hacer ahora es administrar y comunicar los requerimientos que nosotros hemos identificado básicamente a los stakeholders, en este caso al usuario o a la gerencia general, de repente quien es quien nos está convocando para el desarrollo de nuestro proyecto, en este caso de IT, que tenemos como responsabilidad llevar a cabo el proceso de sistematización. Bien, como elemento de capacidad en esta actividad de aprendizaje se busca que ustedes logren administrar los requerimientos y hagan el tema de la trazabilidad y el alcance de la solución al problema. Entonces, ustedes deben de saber administrar cuáles son los requerimientos, correcto, del proyecto, la trazabilidad de la misma y el alcance que implica el desarrollo pues de esta nueva propuesta tecnológica que ustedes van a tener a bien desarrollar, correcto. Bien, veamos. Entonces, antes de continuar, por favor, y aquí si hago un paréntesis, nuevamente las personas que se están conectando, por favor, su asistencia en el chat principal. Me ponen su apellido y su nombre presente y eso me va a servir a mí para poder canalizar su asistencia. ¿Ok? Bien, entonces, dice aquí, la administración y comunicación de los requerimientos describe básicamente las actividades y consideraciones para administrar y expresar los requerimientos de una audiencia que debe ser amplia y diversa. Es decir, una vez que nosotros hemos identificado los requerimientos como tal, pues debemos ahora describir estas actividades y comunicarlas para administrar y expresar dichos requerimientos a una audiencia, es decir, a un público, en este caso a los stakeholders. Esta tarea o estas tareas son realizadas para asegurar que todos los stakeholders, es decir, todos los involucrados en el proyecto, tengan un entendimiento compartido de la naturaleza de la solución. Es decir, que todos de una u otra manera logren, como se dice, canalizar, entender básicamente cuáles son, ¿no es cierto?, cuáles son estos requerimientos, ¿no es cierto?, cuáles son las tareas que se van a realizar y que tengan un entendimiento compartido de la naturaleza de la solución, es decir, que logren entender cuál es la propuesta de solución que nosotros vamos a implementar. Si nuestra solución es un software de escritorio, si nuestra solución es una aplicación web o una aplicación móvil, ¿correcto? Y sobre todo, que ellos van a tener la autoridad de poder aprobar, y es básicamente, es decir, si es que ellos están de acuerdo, ojo con esto, que estén de acuerdo en cuanto a los requerimientos que van a cubrir la solución. Claro, porque se supone que nosotros vamos a plantear, obviamente, vamos a tener que hacer el análisis, el diseño de la base de datos, tener que presentar los prototipos, las interfaces, el mapeado, la estructura de cómo es que finalmente va a quedar la solución. Pero, ok, ¿quién te va a aprobar esos diseños? ¿Quién te va a aprobar el diseño de las interfaces? ¿Quién te va a dar el checklist, el visto bueno? Pues son ellos, son básicamente, y los subrayos, son los stakeholders, es decir, las personas involucradas
dentro del proceso de, en este caso, de desarrollo del sistema, son ellos a quienes nosotros le vamos a tener que dar finalmente un primer entregable de nuestra solución. Y ese primer entregable básicamente va a ser eso: el diseño, las interfaces, el prototipado de nuestra solución, ¿no? ¿Correcto? Lo que nosotros diríamos en inglés las GUI, Graphical User Interface, las interfaces gráficas de usuario. Pero estas interfaces nacen a raíz de ¿qué? A raíz de una propuesta. Y la pregunta es, ¿de dónde, profesor, o cómo yo llego a diseñar estas interfaces? O sea, ¿en función a qué lo hago? Pues obviamente tienes que basarte en los requerimientos de los stakeholders. Toda esta lista de requerimientos que, como habíamos visto ya en las sesiones anteriores, tú las tienes que canalizar a través de alguna técnica, que dicho sea de paso, aquellos participantes que recién se están conectando, buenos días, que dicho sea de paso, ustedes van a aplicar una técnica para poder hacer este levantamiento de información. Y claro, la técnica más común es realizar reuniones de trabajo. O sea, que tienes que reunir, te tienes que sentar, te tienes que entrevistar naturalmente con los stakeholders, ¿correcto? ¿Para qué? Para poder incluso dialogar sobre el proceso y tener el punto de vista de ellos. Generalmente en una entrevista de trabajo o en una reunión de trabajo no podemos llevar preguntas con alternativas, no podemos llevar preguntas, digamos, cerradas. Básicamente es una lista de preguntas que tú preparas en función al proceso de negocio que ya lo has identificado, producto del análisis del planteamiento del problema. Y eso, por favor, soy muy insistente en este punto. Si tú quieres sistematizar algo, pues lo primero que tienes que hacer es basarte en el planteamiento del problema. Y plantear el problema no es decir que cuál es, ya, el problema es el proceso de pedido. No, no es eso. Es describir primero a la empresa sus procesos como tal y hacer una descripción detallada del proceso que, si bien es cierto, tienen por necesidad sistematizar, pero dando detalle de los inconvenientes, o sea, qué limitaciones, qué restricciones, qué inconvenientes tiene el usuario en el proceso de pedido, en el proceso de facturación, en el proceso de matrícula, si fuera un colegio, o qué inconvenientes o qué restricciones existen con respecto de repente al proceso de control de asistencia, al proceso de notas. O sea, va a depender mucho del tipo de empresa que tú estés tomando como referencia o como modelo para llevar a cabo el proceso de análisis, el proceso de, en este caso, de sistematización o automatización. Por eso es que yo siempre incido mucho que toda propuesta tecnológica va a partir mucho del análisis del negocio, va a partir mucho del análisis de la problemática situacional. Y a veces los proyectos no es que fracasen, sino que muchos de ellos son deficientes porque no se lograron esto, no se lograron escuchar bien los requerimientos del usuario o no se lograron identificar adecuadamente el proceso de negocio como tal. No se vieron las características, el detalle del proceso, el flujo de las actividades que hay dentro de un proceso de negocio como tal. ¿Cómo es que realmente funciona el proceso de cotización? ¿Quiénes intervienen? ¿Quiénes son los stakeholders? ¿Cómo es el tema del pago? ¿Cómo es el tema de la entrega de la mercadería? ¿Cuáles son los plazos? ¿Cuáles son los tiempos que maneja dentro del proceso? O sea, esos detalles son fundamentales al momento de que yo quiero hacer un proceso de sistematización, porque si el proceso de negocio como tal me dice que hay un proceso, por decir, con respecto al pago, en el proceso de compra, por decir, no, la empresa obviamente trabaja con proveedores, hay un proceso en este caso de cotización. ¿Cuánto es el tiempo realmente que en el sistema yo podría validar el proceso de cotización como tal? ¿Hay una vigencia? ¿No hay una vigencia? ¿Quién me da esa información? ¿Con quién converso? El stakeholder. Y en este caso, pues el stakeholder más, digamos, más adecuado, más idóneo, más pertinente, va a ser el stakeholder que trabaja en el área de compras o en el área de logística. Entonces, él es el stakeholder clave a quien yo tengo que entrevistar, con el que yo me tengo que reunir, con el que me tengo que sentar a conversar y a dialogar para que él me dé el detalle sobre su proceso de negocio como tal. No es decir, sí, claro, yo voy a sistematizar el proceso de logística. Sí, estoy claro que el proceso es compras. Ok, pero el proceso de compras también tiene sus detalles, también tiene sus actividades propias, sus tareas, sus condiciones como tal, ¿correcto? Sus restricciones, si es que queremos usar ese término. Y finalmente, pues es importante que ustedes lo conozcan a detalle, sí, porque eso va a ser insumo para hacer luego el análisis de los requerimientos y proceder al proceso de diseño. Acuérdate que estamos hablando de sistemas de información y un sistema de información tiene etapas.
Recuerdan ustedes, en algún momento les mencioné que todo sistema de información cumple lo que se llama un ciclo de vida. El ciclo de vida de los sistemas de información, siendo la primera etapa, la etapa del análisis. Y todo esto que hemos estado hablando a lo largo del inicio del curso está todavía en fase de análisis. Todavía seguimos en el tema del análisis del proceso de negocio como tal, identificar las características, identificar las tareas, qué condiciones hay en cada proceso. Y eso es insumo para luego proceder al proceso de diseño, que seguramente nosotros tendremos que utilizar probablemente una metodología de desarrollo de software. Y si vamos a utilizar la metodología de desarrollo de software tradicional, naturalmente tenemos que en este caso basarnos en la metodología RUP, la cual utiliza una serie de diagramas, ustedes recuerdan, los diagramas de caso de uso del negocio, diagramas de caso de uso del sistema, diagrama de objetos, en fin, todo esto forma parte del diseño de la arquitectura del software como tal. ¿Que tiene sus modelos? Sí. ¿Que tiene sus características? Sí. ¿Que tiene sus formatos? Sí. UML tiene una serie de formatos que hay que estructurar y que eso en la vida real lleva tiempo. Entonces, por eso es que también cuando hablábamos del desarrollo de un proyecto, yo les decía, tienen que trabajar con un cronograma de actividades. Tienen que basarse ustedes con un cronograma. En ese sentido es fundamental de que ustedes trabajen básicamente con un cronograma donde establezcan qué actividades o qué tareas van a desarrollar a lo largo del desarrollo del proyecto. Los tiempos, lo cual también es importante, que consideren cada actividad en qué fecha inicia y en qué fecha termina. Por ahí un estudiante, no recuerdo el apellido, no creo que fue de su sección, fue de otro semestre, me preguntaba por interno, por WhatsApp, y me decía, profesor, un proyecto de sistemas real, en el mundo real, en una empresa real, ¿cuánto tiempo demora? Entonces yo le dije que eso es relativo, porque no es lo mismo que una sola persona intente sistematizar todo un sistema de una empresa que lo haga un grupo de 4 o 5 especialistas. El tiempo de análisis, de desarrollo, de producción, de implementación va a ser obviamente mucho menor porque hay en este caso más personas. Entonces las tareas pueden ser tranquilamente administradas y obviamente dosificadas en función a ese staff de profesionales que van a conformar el desarrollo de un proyecto. Entonces no es lo mismo, le digo, que tú hagas un sistema siendo solamente 2 personas. Probablemente te demores unos 4 a 5 meses. Ojo, y eso va a depender de la magnitud del proceso de negocio como tal. Acuérdate que cada proceso tiene también subprocesos. Entonces le digo, básicamente depende de esos 2 factores. Primero, el número de especialistas y 2, básicamente el proceso de negocio como tal que tú pretendes sistematizar. Entonces le digo, esos 2 elementos son fundamentales para poder determinar el tiempo, ¿no? Le digo, lo normal es de que un proyecto en este caso de sistematización, de un sistema OLTP, un sistema transaccional, no debe superar, en este caso le digo, los 90 días. ¿No? Máximo son 90, 100 días, más o menos 3 meses, 4 meses en el mejor de los casos. Y le digo que se prolongue a 5 o 6, no lo creo, le digo, pero podría darse el caso. Va a depender de la magnitud del proceso de sistematización y del número de especialistas. Bien, entonces bajo esa estructura, digamos, teniendo claro estos conceptos y estos elementos que son propios del proceso de sistematización, entonces es fundamental que nosotros justamente conozcamos y sepamos describir correctamente el proceso de negocio. Creo yo que el éxito o el fracaso de un sistema informático está en el análisis. Todo parte del análisis. Si en el análisis no se contempló el tema, por ejemplo, de aplicar restricciones en la base de datos, si no se analizó crear condiciones, si no se analizó validar el ingreso de datos, si no se analizó el considerar que van a existir ciertos datos que van a ser únicos o el no considerar que hay datos que probablemente en la base de datos no deben de estar duplicados o no deben estar repetidos. Entonces, naturalmente, el sistema va a aceptar cualquier cosa. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Sí, y eso la pregunta es, profesor, ¿y cómo sé yo qué datos se van a almacenar? ¿Cómo sé yo qué datos van a ser procesados? ¿Qué datos van a ser calculados por el sistema? ¿Qué tipo de restricciones debo de considerar al momento de hacer el ingreso de datos, al momento de hacer el proceso de input en la interfaz, en el formulario? ¿Cómo sé finalmente qué datos deben o no ser admitidos? Pues obvio, tienes que trabajar
en este caso, eso lo debes tú determinar a través del análisis de requerimientos, porque es justamente ahí donde el usuario, los stakeholders, te van a decir qué datos deben de ser admitidos y qué datos no deben ser admitidos por la aplicación. Todo esto lo hace el analista de sistema o el gestor de proyecto. Por eso yo siempre decía que el desarrollador, el programador, ¿no? Como se dice, como vamos a usar estos términos, el monstruo, como se dice en computación, el monstruo, el programador, el desarrollador, la persona que va a desarrollar el sistema, que va a usar su lenguaje de programación, que va a usar Java, Python, C# o Visual Basic, o Power Builder, o en fin, el software y el lenguaje de programación que él utilice, pues todo lo que él desarrolle, él lo debe hacer en función a una lista de requerimientos. Él va a tener que evaluar qué datos va a tener que validar, qué datos va a tener que, en este caso, verificar antes de que estos sean procesados y almacenados en la base de datos. Entonces, en ese sentido, ¿cómo está? Buenos días. En ese sentido, básicamente hay que tener en cuenta todo ese detalle y justamente el análisis de requerimientos pues, es fundamental porque a través de ellos yo voy a tener que decir muy bien, entonces mi sistema de información tiene que validar que el número del DNI es único y que no puede repetirse en la base de datos. Tiene que validar que la cotización tiene de repente una vigencia de 20 días o 15 días según las políticas de la empresa, que no puede una cotización pasar al proceso de compra si es que ya está fuera de la fecha de rango. Lo mismo sucede con la proforma de venta. Cuando se emite una proforma de venta, esta tiene una vigencia de duración. No puede exceder el plazo de esos 15 o 20 días que nos lo dan al precio que nos están dando. Y en muchas empresas justamente el pedido, como por ejemplo el proceso de pedido, muchas veces depende de la proforma de venta. Es decir, en algunos negocios, en algunas empresas, para llevar a cabo el proceso de pedido, tienen como condición, digamos, se rigen en función al número de la proforma de venta. Como que en otros negocios no, en otros negocios simple y llanamente no es necesario o no es un requisito indispensable para iniciar todo el proceso de la venta necesariamente con una proforma. Puede iniciar todo el proceso de la venta incluso desde el pedido. Entonces, esos detalles hay que considerarlos antes de proceder al proceso de sistematización. Hay que considerarlo antes de proceder a la fase de desarrollo. Y finalmente, eso es insumo para que el desarrollador, en este caso el programador, tenga a bien crear las funciones, tenga a bien desarrollar el algoritmo, ¿no es cierto?, cuando ya pase a fase de desarrollo, sobre estas restricciones que el sistema debe de considerar. La pregunta sería, profesor, y en el caso del DBA, el Database Administrator, ¿solamente tiene que entregar el script de la base de datos al desarrollador para que éste empiece a hacer la conectividad con la base de datos, empiece a hacer las conexiones, empiece a hacer sus transacciones, empiece a ejecutar justamente ya las transacciones en línea, si es que es una aplicación web o escritorio, etcétera? No solamente es que el DBA entregue el script del database o entregue un backup de las tablas de la base de datos. También tiene que crear justamente el tema de las restricciones. Es decir, el analista, una vez que ha captado, en este caso, o ha recepcionado cada uno de los requerimientos del usuario, entonces lo que él va a tener que hacer ahora es comunicar cuáles son las restricciones que finalmente el sistema va a tener que realizar y en función a ello comunicarle, por eso es el tema acá también de comunicación de los requerimientos. Estos requerimientos tienen que ser comunicados no solamente al desarrollador, sino también tiene que comunicarse en este caso al DBA, porque el DBA es el que va a aplicar las restricciones del sistema. Él va a tener que a través de probablemente de su lenguaje SQL, crear algunas restricciones, ¿no? Y verificar si estas restricciones pues serán pues del tipo check, serán del tipo Unix, serán del tipo default, etcétera. Pero como siempre digo yo, todo va a partir justamente de eso, ¿no? Del análisis de requerimientos. Entonces, que estos requerimientos deben de ser administrados y deben de ser comunicados naturalmente. No se puede, digamos, pasar a la etapa de desarrollo e implementación si es que no hemos canalizado bien cuáles son los requerimientos del usuario. ¿Qué espera el usuario de nuestra solución tecnológica? ¿Qué espera que el sistema procese o calcule dentro de la aplicación? ¿Qué datos debe de retornar? ¿Qué tipos de reportes tiene que mostrar? ¿Qué tipo de consultas tiene que elaborarse dentro del sistema? Entonces, estos detalles muchas veces no se toman en cuenta
por los programadores o los especialistas. Muchas veces lo que ellos desean es proceder inmediatamente a programar y a desarrollar el sistema. Lo cual no es que esté mal, sino que digamos que va a demandar mucho más tiempo, porque si hay algo que ya se codificó y luego se introduce un change, se introduce un cambio en el sistema, esto va a demandar el tema de modificación, el tema de mantenimiento del sistema y puede alargar obviamente la fecha de entrega del proyecto. Entonces eso es lo que de una u otra manera debemos de evitar. Muy bien. La comunicación entonces, dice, de los requerimientos ayuda a llevar a los stakeholders a un entendimiento común de los requerimientos. Pues sí, tenemos que de una u otra manera, una vez que hemos canalizado esos requerimientos, tenemos que comunicarlo a los stakeholders. Y lo ideal es que ellos logren entender básicamente qué es lo que están solicitando, cuáles son sus requerimientos como tal. Debido a que los stakeholders están representados por personas, y aquí he subrayado, lo he puesto en negrita incluso, por personas con experiencia y dominio del negocio, de negocios diferentes. Es decir, estas personas a las cuales nosotros vamos a tener que entrevistar, que probablemente sean los colaboradores o los jefes de área de la empresa, son personas que manejan y tienen mucha experiencia en el tema de negocio, en el tema del proceso de comercialización, de repente en el proceso de la gestión administrativa, de repente en el proceso de la gestión médica, dependiendo pues naturalmente del tipo de proceso de negocio que yo quiera analizar para luego proceder a su proceso de sistematización. Entonces, son personas que conocen del negocio y son justamente ellos quienes nos van a dar todos esos detalles o esas características, porque obviamente nosotros somos especialistas de sistemas, pero no trabajamos o no laboramos de repente en ese rubro. La pregunta sería, profesor, es a nivel de proyecto, en este caso, como usted está hablando de proyectos comerciales, de proyectos o de sistemas de información que nosotros tenemos que hacer en el mundo real que se van a dar. Pero a nivel de investigación, de repente yo quiero hacer un proyecto a nivel de investigación, pensando ya como proyecto innovador dentro del proceso de titulación, que es lo que luego se les viene probablemente para el próximo año. La pregunta sería, si yo tengo que hacer un proyecto innovador o un proyecto informático donde tengo que aplicar pues todos mis conocimientos de programación y análisis de base de datos, ¿qué es lo que usted me recomienda? Bien, lo que yo les recomiendo es que tomen como modelo, como objeto, aquella empresa donde ustedes puedan hacer levantamiento de información. Es decir, si alguien de ustedes ya está trabajando, ya está laborando en alguna empresa, sea una farmacia, sea de repente en un colegio, sea de repente, o conocen el rubro, entonces, ¿qué mejor que no hacer una investigación en algo que tú conoces, que tú sabes, que has visto, que tienes interacción con los stakeholders, que puedes conversar con ellos de forma diaria, que vas a poder tener la información a la mano? ¿Qué mejor que hacer una investigación dentro de la entidad, de la empresa, en la organización en la cual tú de repente estás haciendo, no sé, de repente ya prácticas preprofesionales o de repente ya estás de una u otra manera laborando? Entonces, ¿es mejor hacer o tomar como referencia una empresa en la cual tienes acceso a la información? Pues sí, porque vas a tener información, digamos, de primera mano. Vas a poder acceder a la data y al proceso de negocio como tal, ¿no? Vas a poder a tener una buena interacción con los stakeholders. Porque si necesito un requerimiento del proceso de ventas, que es el que voy a tomar como modelo para titularme, voy a hacer un sistema de ventas y de repente no manejo o no tengo idea de cómo es que manejan, por ejemplo, el pago. Hay empresas que no solamente el pago es con efectivo, sino también, también hay obviamente con tarjeta de débito, crédito, pero algunos hacen incluso a través de transferencias bancarias. Entonces, ¿cómo el sistema va a reconocer el tema del pago a través de una transferencia bancaria? O de repente la empresa también admite cheques por cobrar. Entonces, esa información, profesor, del cheque por cobrar, la fecha de emisión, todas estas características, toda esta información, ¿cómo la voy a tener que considerar al momento de repente de implementar mi base de datos? ¿La voy a considerar? ¿No la voy a considerar? ¿Qué dice el stakeholder respecto al proceso de pago con cheque de gerencia? ¿Cómo es el tema de los depósitos o transacciones o adelantos que hacen con respecto de repente al proceso de venta o proceso de compra? Incluso la empresa, nosotros como empresa podemos incluso solicitar una orden de compra o un proveedor y de repente
el pago es 50% ahora, o dan de repente un adelanto del 20% o 30%, y la diferencia lo hacen pago contra entrega o lo hacen vía cheque de gerencia. Entonces, ¿cómo esa información finalmente va a ser administrada y manejada por el sistema? Entonces, obviamente, si yo no conozco el proceso, las políticas que maneja esa empresa, entonces no voy a poder considerar eso en el proceso de sistematización. Entonces lo que tendría que hacer acá es naturalmente recurrir a los stakeholders para que ellos me expliquen y me den detalle de cómo es que manejan esa información hoy por hoy antes del proceso de sistematización. Recuerda que de repente la empresa o la institución en la cual tú vas a ser objeto de estudio, de repente no existe nada sistematizado, no hay nada todavía sistematizado como tal. Entonces, es un cambio, es un change, es un proceso de cambio porque la empresa deja el proceso manual, deja el proceso procedimental para pasar ahora a la digitalización o a la virtualización de sus procesos. Entonces, ello obviamente va a demandar tiempo en la fase de análisis, en la fase de levantamiento de información. Entonces, si muchos de los que ustedes están ahorita presentes en la sala tienen a bien hacer un proyecto de investigación, pues yo les sugiero es que hagan una investigación tomando como referencia una empresa donde de repente ustedes puedan acceder a los stakeholders o tengan contacto con ellos para poder hacer un adecuado levantamiento de información, ¿no? Y puedan canalizar justamente sus necesidades, sus requerimientos, que ello después te va a permitir identificar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema como tal. ¿Correcto? Entonces, esa sería un poco, de repente, la recomendación. Ahora, si no tienen acceso de repente a la empresa, a la información, entonces sí va a ser un poco complejo, un poco complicado de repente poder hacer un adecuado levantamiento de la información, de los datos. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer finalmente si esa es la limitación o esa es la dificultad? Pues ver la manera cómo conocer, digamos, cómo entrevistarnos con estos stakeholders para poder justamente sacar la información o de repente consultar con gente que conoce el proceso de negocio o tiene alguna idea de cómo es que funciona, por lo menos para tener la idea referencial. Pero, insisto, tiene que haber reunión con los stakeholders, tienes que reunirte con las personas que elaboran en la empresa, con las personas que manejan el proceso de negocio. Si es un colegio, pues tienes que reunirte con el director. Si el sistema de repente es una aplicación de HelpDesk para el área de soporte técnico, pues bien, tienes que, en este caso, conversar con el jefe de laboratorio de soporte de la institución educativa o del colegio o del instituto en el cual tú pretendes sistematizar su proceso de gestión, ¿no? De soporte técnico. Entonces, son cositas que ustedes tienen que considerar en todo proceso de sistematización. Muy bien, la administración de requerimientos ayuda a comprender los efectos del cambio y vincular las metas y objetivos del negocio con la solución real. Pues sí, tenemos que de una u otra manera administrar estos requerimientos para poder justamente entender y comprender qué efectos va a producir estos cambios en la empresa y si es que realmente nuestro sistema de información, nuestra aplicación web, nuestro sistema web o nuestro software de escritorio que tenemos en mente implementar, ¿realmente va a ayudar a la empresa a cumplir con sus objetivos? ¿Realmente necesito sistematizar el proceso de control de asistencia y matrícula de este colegio que está ubicado de repente en Cañete, en Chincha? ¿Realmente la institución educativa necesita pasar de la fase manual o del procedimiento manual al procedimiento virtual? O de repente como están, trabajan también bien, más o menos, pero todavía trabajan, ¿no? Entonces, hay que también ver eso, ¿no? Si nuestra aplicación o nuestra propuesta tecnológica realmente va a sumar a la institución, a la empresa, si realmente va a ayudar a ese proceso de sistematización. Porque, ojo, tampoco es que decir, ya, ok, yo hice el análisis, ya identifiqué los requerimientos, profesor, ya hice el sistema. Mal o bien, has terminado todo el proceso. Se supone que has tenido que dar una versión de prueba o una demo para que el usuario lo utilice y hacer una especie de feedback, de retroalimentación. Porque ahora yo necesito, digamos, tener certeza de que lo que estoy entregando realmente funciona, realmente el sistema no se cuelga, el sistema realmente acepta los datos, hace adecuadamente los cálculos. De repente entrego y me dicen, mira, ¿sabes qué es Decano? ¿Sabes qué Cueva? ¿O sabes qué García? Tu sistema es muy lento.
yo hago una consulta vía web, demora mucho el tiempo de respuesta o de retorno del reporte vía web, se demora más o menos un promedio de 30 a 40 segundos. Hay forma de poder, de repente, llaman a Jerónimo, dicen Jerónimo, hay manera de optimizar el tiempo de respuesta de la consulta, demora mucho. Entonces habría que ver, ¿no? Finalmente cómo está ese query. De repente, ¿por qué no usar cursores de datos? ¿Por qué no usar de repente vistas? No sé. O de repente hay que, se demora mucho, profesor, porque mi select no tiene un where. Me he hecho un filtro, has hecho un select asterisco y te estás trayendo todos los datos y finalmente eso va a lentear el tiempo de respuesta de la cantidad de registros o filas que se muestren en pantalla. Entonces, son detalles que hay que considerar y que de una u otra manera tenemos que siempre entregar una demo, es decir, una versión de prueba, que el usuario lo utilice, darle una demo por 10 días, 15 días para que lo opere el sistema. Y dentro de ese plazo, él debe de emitir un reporte o te debe de indicar, puede ser de repente a través de un correo electrónico o de repente a través de un documento formal donde se plasmen las observaciones, qué deficiencias el sistema está presentando, qué cálculos de repente no están llevándose a cabo de forma correcta, o de repente no es que el sistema esté mal, de que de repente el sistema no realice los procesos como tal. De repente es un tema de conexión, es un tema de repente de procesamiento, es un tema de respuesta. Entonces hay que ver cómo subsanamos eso, ¿correcto? Porque finalmente lo que queremos es que nuestra aplicación cumpla con los objetivos del negocio, que realmente le ayude en su proceso de sistematización, ¿no? Queremos una aplicación que sume y no le reste finalmente, ¿no? ¿Eso también implica, profesor, que tengo que yo capacitar a los usuarios? Sí, dentro de tu solución informática también tiene que haber un proceso de capacitación. Porque acuérdate que no todo el personal que va a utilizar el sistema de repente conoce el tema de las TICs, conoce el tema de estas tecnologías y de repente es muy complicado o le es un poco difícil al inicio interactuar con la aplicación. Entonces, o tienes que hacer una especie de manual, porque también se hacen manuales, paso a paso, donde esté pues el tema del funcionamiento, donde le expliques cómo, qué datos debe de ingresar, dónde debe hacer clic, todos esos detalles, esas características tienen que estar plasmados a través de un manual técnico y además hay que hacer una especie de capacitación, es decir, hay que capacitarlos antes de entregarles la versión de prueba, la demo, ¿no? La famosa demo, donde el usuario va a interactuar y va a ver efectivamente si el sistema cumple o no cumple sus expectativas, ¿no? De repente te dice, mira, ¿sabes qué? En esta caja de texto yo veo que me permiten ingresar de repente más de, no sé, 12 dígitos y el RUC son 11, o de repente en el RUC he ingresado 4 dígitos y el dato se guarda. Y es más, se guarda en la base de datos y se muestra como reporte. Entonces, obviamente hay que hacer un reajuste a través de una restricción, ya sea en SQL o de repente dentro de la misma interfaz, ¿no? Ponerle un length, si es que estás usando Java, no sé, algún lenguaje de programación, de tal manera que podamos, digamos, subsanar esa observación, ¿no? Entonces, lo que buscamos a través de la versión de prueba, en este caso es canalizar justamente ello, canalizar las observaciones, más allá que errores son las observaciones que nos hagan los stakeholders con respecto al funcionamiento de la propuesta tecnológica, para finalmente cerrar el ciclo de implementación. Una vez que nosotros levantemos las observaciones brindadas por estos stakeholders, entonces habremos cumplido ya con nuestra fase final y no nos quedará otra que pasar a cobrar, ¿no? Lo que esté pendiente del sistema o de la aplicación. Muy bien, dice, lo que se busca entonces justamente es dentro del proceso de análisis de requerimientos es saber administrar justamente estos requerimientos para entender, dice, los efectos del cambio y vincular estos requerimientos que finalmente no a las metas o los objetivos del negocio en una situación o en una solución real. A largo plazo, este proceso también asegura que el conocimiento y entendimiento de la organización obtenido durante el análisis de negocio esté disponible para su uso futuro. Sí, es decir, esto quiere, básicamente podemos, digamos, hacer referencia que cuando uno implementa un proceso de sistematización en una empresa, tú terminas con ese proceso, pero eso también puede dar paso a que te convoquen a seguir digamos, sistematizando o mejorando otros procesos de negocio. Entonces dije, no, oye, ¿quién hizo el sistema? Ah, ok, lo hizo Jerónimo Concerro, por decir. Ah, ya, ok, perfecto. ¿Sabes qué? Mira,
la aplicación web que ellos presentaron, está bien, cumple las expectativas, ha pasado el control de calidad, efectivamente, porque ojo que un software también tiene que tener control de calidad. Cumple las expectativas, funciona, no tenemos problema alguno, entonces ahora vamos a sistematizar el proceso, no sé, de despacho o de delivery o en este caso de entrega de mercadería. Eso también lo queremos sistematizar. Entonces, pero queremos que sea de repente vía móvil, entonces necesitamos una aplicación móvil. Cuando se haga el despacho en domicilio o se haga la entrega de la mercadería de repente en tienda, se cierre finalmente la venta diciendo de que el producto ya fue entregado y se finalizó el proceso. Entonces eso de repente todavía es manual y también lo queremos sistematizar. Entonces, bueno, convoquemos a estos señores porque ellos son los que ya han desarrollado de repente la primera fase de sistematización del proceso de la venta, pero ahora queremos sistematizar el proceso de delivery o de despacho de mercadería. Puede hacer caso, lo estoy planteando como ejemplo. Entonces, la idea es que justamente el proceso de la iniciación de los requerimientos como tal sirva al final como un conocimiento y entendimiento para toda la empresa y que sirva o que esté disponible para un futuro, ¿correcto? Entonces, a eso también hace referencia. Nota, el desempeño de todas las actividades de administración y comunicación de los requerimientos está regido por los planes del análisis del negocio y se debería dar seguimiento a las métricas de desempeño del análisis del negocio, dice acá. Dentro del diagrama, para ello debemos tener un diagrama de entrada, ¿sí? Voy a ampliar esto un poquito, el diagrama de entrada y salida sobre la administración y comunicación de los requerimientos. ¿Por qué? Porque los requerimientos no solamente tienen que ser identificados, clasificados a través de un documento de licitación, donde tú, digamos, plasmas justamente cuáles son estos requerimientos de los stakeholders, sino que también te va a servir de insumo para poder hacer el análisis del sistema, o sea, los requerimientos del sistema. Acuérdate que esos requerimientos de usuario tú vas a tener que clasificar e identificar cuáles van a ser los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema como tal. Bien, dentro de este proceso, entonces dice, tenemos que administrar y comunicar estos requerimientos. Y para eso, bueno, en un sistema o en un proyecto real, lo que tenemos que hacer es tener un plan de comunicación del análisis del negocio como tal. ¿Correcto? Es decir, tenemos que identificar cuál va a ser nuestro medio de comunicación. ¿Cómo vamos a comunicarnos con los stakeholders? Lo vamos a hacer de forma formal, de forma informal, va a ser a través de documentación, va a ser a través de correos electrónicos, llamadas telefónicas. Entonces, lo recomendable es que sea de repente a través de la notificación por correo o a través del envío de informes. Siempre tratemos de, digamos, utilizar canales formales, ¿sí? Porque eso de que, sí, te lo paso por WhatsApp, sí, a través de una llamada telefónica, el usuario se puede olvidar y eso es natural. Entonces, frente a ello tenemos que tener un plan de comunicación. Activos del proceso de la organización. Otra entrada son los activos. En este caso, la empresa con qué activos a nivel de TI de repente maneja. ¿Sí? Realmente lo que tiene la empresa es suficiente. Hay que de repente implementar más servidores, van a trabajar en la nube, cómo va a ser el tema de almacenamiento de la base de datos, dónde se va a almacenar los sitios web, lo van a hacer in-house en una misma empresa, o de repente van a tercerizar el proceso. Entonces, eso también tenemos que considerarlo. En un proyecto real se debe considerar. Los requerimientos como tal, y luego debemos, una vez que ya hemos identificado cuáles son los requerimientos de los stakeholders, y ya los hemos identificado, entonces deberemos de elaborar un plan para poder administrar esos requerimientos. Y obviamente hay que estructurarlos porque seguramente una vez que ya los hemos identificado, ¿sí? De lo que el usuario nos ha brindado, de toda esa información, para poder finalmente plantear el alcance de la solución y decir, muy bien, nosotros no vamos a sistematizar todos los procesos de negocio de la empresa, solamente me voy a, de repente, Diestra, por decir, puede plantear en su proyecto de investigación, profesor, en el colegio o en la institución educativa a la cual yo estoy tomando como referencia, de repente donde yo trabajo, hay muchas deficiencias en la gestión administrativa, hay deficiencias de repente en el proceso de matrícula, la asistencia, las notas, está parcialmente sistematizado ese proceso, lo manejan de repente a través de Excel, pero el tema de consulta, de registro de datos no es la más óptima, no es la más adecuada, en fin. Tenemos otro proceso como por ejemplo el tema de soporte técnico. Constantemente en el colegio las máquinas de repente se infectan a través de malware, a través de virus,
Se suele caer de repente una que otra máquina, los sistemas operativos dentro del laboratorio de cómputo suelen a veces dañarse a través del archivo de arranque, en fin, eso ya es un problema de gestión, pero ¿cómo hacen el control o el seguimiento de estos equipos? Entonces de repente, bueno, el director llama al área de soporte, se va al laboratorio, identifica la máquina, la retira, la lleva a soporte, tiene un tiempo para hacer el mantenimiento, la reinstalación de programas, en fin. Pero el proceso es muy eficiente porque como tienen tantas cosas que atender, no llevan un control de prioridad. Es decir, tal equipo entró primero y tal equipo debe ser atendido. Muchas veces de repente no se le da prioridad en la atención de lo que es la gestión de soporte sobre estos activos de TI que tiene la institución educativa. Muy bien, entonces tú tienes que plantear también, en este caso dentro de tu propuesta, cuál es el alcance de la solución, ¿no? O sea, nosotros, o yo particularmente, me puede decir que solamente me voy a enfocar en la gestión de lo que es helpdesk, es decir, la gestión de incidencias. Mi aplicación, ya sea web, móvil, escritorio, que yo voy a implementar, o de repente es una aplicación web, es donde básicamente yo canalice mediante esta aplicación web, es un registro de todas las incidencias. O sea, cada usuario se conecta al sistema y reporta, ¿no? Pueden reportar desde una impresora dañada, pueden reportar desde el tema de malware o un virus, de repente que hay una máquina, el tema de que no levantan los sistemas operativos, o sea, todas las solicitudes que hagan estos usuarios dentro de la institución educativa deben de ser almacenados en este sistema. Y luego el área de soporte le va a dar, por ejemplo, el seguimiento, ¿no? Para ver finalmente a qué equipo que ha sido reportado como un incidente se le va a asignar para su reparación, ¿no? ¿Quién es el encargado? Y al final podemos tener un reporte y ver, ¿no? El número de atenciones o el número de equipos reportados por áreas. Puede reportarlo OBE, puede reportar la dirección general, la coordinación académica, puede reportarlo incluso el jefe de laboratorio de cómputo, y reporta finalmente, tenemos un reporte para saber, ¿no?, dónde tenemos más o menos incidencias y dónde requiere nuestra atención. Toda esa información, ¿de dónde lo voy a sacar? Pues del sistema de información, ¿no? De repente, la incidencia que ha sido reportada no es porque el equipo esté mal, no es porque el equipo no esté funcionando, sino porque de repente es un tema de usuario, mala manipulación. Entonces, eso me va a servir para yo finalmente de repente hacer una especie de capacitación al personal, ¿no? Con respecto de repente al uso de equipos. En fin, podemos hacer análisis de muchos datos en función a la información que podamos obtener de un sistema informático, ¿no? Y obviamente aquí voy a tener que utilizar una base de datos, ¿no? Porque ahí es finalmente donde voy a tener que almacenar toda la información. Entonces, dentro del sistema que yo voy a implementar, pues tengo que también considerar el alcance de la solución. Tengo que definir, ustedes tienen que definir hasta dónde abarca o qué procesos son los que finalmente ustedes van a sistematizar. No es que van a sistematizar todos los procesos de la empresa. Tendrán que ustedes clarificar en el alcance de la solución, igual en un proyecto real o un proyecto de investigación, tienen que definir el alcance. ¿Qué procesos son los que van ustedes a sistematizar? Para que no quede la puerta abierta de que su sistema de informático también tiene que sistematizar otros procesos. Por eso es importante definir el alcance. Y también está el tema de la lista o los roles de los stakeholders, pues sí, tenemos que identificar finalmente quiénes son los stakeholders con los cuales nos van a brindar los requerimientos, quiénes son ellos, qué rol o qué función cumplen dentro de la empresa, para poder tener al personal idóneo que finalmente con el que voy a trabajar, ¿no? Con quien voy a tener que aplicar alguna técnica, ¿sí?, de levantamiento de información, con quien voy a plantear reuniones de trabajo, con quién me voy a entrevistar, quién me va a dar los detalles o el alcance del proceso de negocio como tal, y que finalmente va a ser el agente fundamental dentro del proceso de sistematización, porque es quien me va a dar detalle, ¿no? Si no, yo cómo sé cómo funciona el proceso como tal. ¿Quién me va a dar esas características? Pues obviamente los stakeholders, los colaboradores. Como tareas, una vez que hemos canalizado todo, hemos estructurado todo este plan de trabajo, pues hay que hacer, van a haber tareas, van a haber actividades. Y uno de ellos es administrar los requerimientos y el alcance de la solución. Entonces, aquí es donde tú tienes que finalmente decir, muy bien, estos son mis requerimientos, este es el alcance, ¿no? Mi proyecto, el proceso de sistematización abarca únicamente hasta este proceso.
Dos, debemos administrar la trazabilidad de los requerimientos. Es decir, aquí tenemos que clasificar y ver finalmente qué requerimiento es posible o no. O de repente lo que me ha dado el usuario no lo voy a considerar como un requerimiento como tal. De repente simplemente es una sugerencia, pero no es un requerimiento. Eso también hay que ver. 3. Mantenimiento de requerimientos para su reuso. ¿A qué se refiere con esto? Que pueden existir requerimientos que probablemente sean reutilizados. Es decir, un requerimiento que se planteó de repente, por ejemplo, ¿no? Queremos validar el ingreso de datos, de repente, o con respecto al número o al tipo de documento de identificación. De repente con el tema de el número, la serie, ¿no? Que no sea mayor o igual a tantos dígitos, etcétera, etcétera. De repente ese requerimiento que se aplica para el cliente lo puedo aplicar para el proveedor, lo puedo aplicar para el empleado. Entonces es un requerimiento que va a ser reutilizable, ¿correcto? Entonces a eso un poco podemos hacer referencia en ese punto. 4. Preparar el paquete de requerimientos. Tenemos que finalmente hacer una preparación de la documentación, finalmente de toda la lista que hemos canalizado. Y 5, debemos de finalmente comunicar estos requerimientos a los stakeholders. ¿Por qué? Porque ellos tienen que hacer una especie de feedback, de retroalimentación y darnos la aprobación o, en este caso, el consentimiento de decir, ok, es correcto lo que has hecho, esto es lo que necesito. O de repente pueden haber nuevas solicitudes, ¿sí? O se pueden introducir de repente nuevos requerimientos. Y antes de cerrar el proceso de análisis de requerimientos del sistema, tenemos que tener claro qué es lo que el usuario quiere, qué es lo que finalmente el cliente desea del proceso de sistematización que vamos a llevar a cabo para recién pasar de la etapa del análisis, pues ya a la etapa del diseño, ¿no? Ahora, si van a trabajar con una metodología de desarrollo ágil, como por ejemplo Scrum, ahí sí el tema es complejo. No complicado, pues es complejo porque a veces el usuario puede introducir nuevos cambios durante el proceso de desarrollo. Entonces ahí sí es un poco complejo porque si hay un requerimiento que ya lo adecuamos, ya lo sistematizamos y por ahí el usuario nos quiere introducir 2 o 3 requerimientos más, entonces eso a lo largo va a demandar mayor esfuerzo y mayor tiempo. Entonces también tenemos que considerar justamente el tiempo de entrega, cuánto es el tiempo pactado. En un sistema real, las cosas no se hacen de forma verbal, hay un contrato. Incluso en el contrato se estipula el estudio de factibilidad. No sé si ustedes recuerdan que les he dicho que, o de repente en el tercer ciclo, en algún otro curso les he mencionado que en todo proyecto tiene que haber un estudio de factibilidad. Es decir, tenemos que también evaluar si realmente el sistema es o no es viable o factible para la empresa, ¿no? Y eso obviamente pues conlleva un estudio a nivel técnico, operativo y económico. Y ahí justamente viene el tema, ¿no? A nivel económico, ¿cuánto es lo que el sistema le va a costar a la empresa? 2, está en capacidad realmente de empresa de desembolsar el dinero que estamos cobrando por el tema de costo, de mano de obra o de desarrollo. La empresa está en capacidad de adquirir una serie de equipos o dispositivos, en este caso licencias de software o equipos de hardware para poder montar e implementar todo el sistema. Está en capacidad de gasto. ¿Tiene claro la empresa cuánto es el costo en este caso de mantenimiento anual? ¿Sabe el empresario, el gerente, el director cuánto es lo que tiene que desembolsar digamos, al año para que el sistema siga en su normal o perfecto funcionamiento? ¿Sabe también qué beneficio económico le trae el sistema para la empresa? ¿Son beneficios tangibles? ¿Son beneficios intangibles? Entonces, todos estos detalles tiene que la gerencia tenerlo claro, ¿correcto? Antes de pasar al proceso de sistematización. Entonces, definitivamente, pues estos requerimientos que nosotros ya lo hemos documentado a través de la licitación, los hemos clasificado, es un formato que uno tiene que hacer. Pues bien, ahora lo que tenemos que hacer es comunicar esos requerimientos que ya lo hemos identificado a los stakeholders, ¿correcto? ¿Para qué? Para que finalmente o nos lo aprueben o nos lo rechacen, porque finalmente el tic del asunto es que los requerimientos o son aceptados o son denegados, ¿no? Lo peor que nos puede pasar es que nos denieguen los requerimientos como tal, nos digan, mira, sabes que todo tu análisis que has hecho no es, pues no es lo que yo quiero, ¿no? Que claro, sería un poco tirado de los cabellos que alguien te diga que todo lo que has analizado no va, ¿no? O sea, o acá hay dos,
o no, digamos, hiciste un adecuado levantamiento de información, o te dieron información que realmente, o entrevistaste a stakeholders que no tienen nada que ver con el proceso, y bueno, te llevaron simplemente a otro terreno que de repente no es, pues, ¿no? Entonces, finalmente nos dicen que no. Lo más probable es que te lo aprueben, te digan, estos son, pero de repente hayan modificaciones, hayan cambios o hayan observaciones. Te digan, mira, de estos 10, todos cumplen, pero en el punto número 10 quiero que le agregues algo más, quiero acotar algo más. Entonces, ese algo más tiene que ser introducido dentro de los requerimientos, en este caso, dentro del análisis de requerimientos que vamos a tener que hacer. Y alguien dirá, ¿por qué tengo que documentar tanto los requerimientos? ¿Por qué se le da tanta importancia? Mira, simple, porque cuando tú entregues el sistema, si hay algo que el usuario te diga, mira, esto yo no lo quería así, esto no era de esta manera, no esperaba yo que el sistema actúe de esta manera o haga estos cálculos, entonces tú vas a tener que requerir justamente el documento de licitación de requerimientos, donde tú le digas, mire señor, el sistema se ha desarrollado porque aquí está, yo entregué los requerimientos tal fecha y fueron aprobados, incluso tiene la firma y el sello del gerente o del usuario, donde tiene el checklist, el visto bueno. Entonces, esto fue recepcionado a tal fecha. Se esperó 5 días, una semana, para ver qué otros cambios se iban a introducir en el sistema, pues, y al no haber nuevos requerimientos, simplemente se cerró y hemos pasado ya a la fase de diseño y ya estamos ahora en la fase de desarrollo y estamos entregando el sistema. Entonces, es importante documentar los requerimientos porque eso va a ser, digamos, el medio probatorio de lo que vas a sistematizar. Si tú lo vas a trabajar todo de forma informal, es decir, nada documentado, entonces ahí sí vamos a tener dificultades de cómo hacer frente a las observaciones que en este caso, que los propios stakeholders nos hagan respecto a nuestro sistema de información. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, los requerimientos pueden ser aprobados, sí, deben de ser aprobados, eso es lo que se espera, pero obviamente, pues primero hay que comunicarlos, ¿no? ¿Pueden existir mantenimientos que sean incluso reutilizables o reusables? Sí. Y finalmente, pues lo que buscamos es la aprobación de los mismos, ¿no? Eso se refiere. Ahora, el propósito de administrar los requerimientos y el alcance de la solución, básicamente lo que se busca es obtener y mantener el consenso entre los stakeholders. Ojo, no cualquier stakeholder, los stakeholders clave, es decir, en este caso seguramente está hablando de los jefes de área, las personas con las cuales nos vamos a entrevistar para obtener todo este detalle, todas estas características, ¿correcto? Para finalmente tener pues el alcance de la solución general y los requerimientos que se van a implementar. O sea, ese es el propósito de administrar los requerimientos y el alcance de la solución. Básicamente, como descripción del mismo, implica pues asegurar, justamente le he puesto en negrita, la aprobación de los requerimientos de parte de los stakeholders, es decir, de parte de los involucrados. Pero ojo, no son cualquier stakeholder, son los stakeholders que tienen la autoridad, en este caso apropiada, para poder finalmente tener pues no la aprobación o el rechazo del mismo. Y la administración dice de los asuntos que surjan durante la licitación y el análisis. Sí, porque generalmente en ese proceso van a haber cambios. Por eso es importante canalizar requerimientos, administrarlos, clasificarlos y presentarlos para su aprobación. Si hay modificaciones o hay la introducción de nuevos requerimientos, se vuelve nuevamente todo eso a documentar, se vuelve a clasificar, se estructura por procesos, ¿no? El proceso, por ejemplo, de pedido, estos son sus requerimientos. Proceso de facturación, estos son sus requerimientos. Proceso del pago que voy a sistematizar, estos son los requerimientos. Eso es la administración de requerimientos, simplemente es la clasificación de los requerimientos de usuario por proceso de negocio. Lo puedes estructurar de esa manera y es viable, es correcto, porque tienes claro qué cosa es lo que espera el usuario de ese proceso y cómo se va a llevar a cabo. Entonces, él te lo va a dar en un lenguaje natural, él te lo va a dar en palabras. Tú después tienes que esos requerimientos clasificarlos y decir, muy bien, de estos requerimientos, ¿cuáles son los requerimientos funcionales o los requerimientos a nivel operativo del sistema? ¿Qué es lo que finalmente ellos quieren que el sistema haga? Y cuáles van a ser los requerimientos no funcionales, ¿no? Entonces, la aprobación de los requerimientos, pues, en este caso puede ser tratada al final, dice, de una fase del proyecto o en una serie de puntos intermedios en el proceso del análisis del negocio. Claro, pues naturalmente este proceso tiene que ser cerrado
ya en la etapa del análisis. En la etapa del diseño y de implementación se supone que aquí ya se cerraron los requerimientos y simplemente continuamos con el proceso de sistematización, ¿correcto? Entonces, lo peor que podemos hacer es dejar la puerta abierta a que se sigan introduciendo nuevos requerimientos. Por eso es que la fase de análisis en la vida real puede durar pues un mes, puede durar de repente semanas, ¿no? De repente, no sé, 3, 4 semanas, 30 días, dependiendo también de la complejidad del proceso de negocio como tal y también de la disponibilidad de tiempo que tengan los stakeholders en atendernos, porque tenemos que reunirnos con ellos, porque tenemos que hacer entrevistas de trabajo, porque tenemos que reunirnos para finalmente canalizar sus requerimientos. O buscar alguna herramienta, ahora hoy en día con el tema de la pandemia, de repente hacer una conferencia en Zoom o en Meet para poder, digamos, interactuar con el usuario. Y si pueden, hasta incluso graben la conversación para que luego ustedes lo revisen a detalle y digan finalmente qué cosa o a qué se refería a tal punto que no lo logré entender para en una segunda reunión de trabajo poder que el usuario finalmente me absuelva mi duda, ¿no? Mi consulta. También debemos evitar el preasumir cosas, ¿no? Ah, sí, sí, yo asumo que tal proceso lo deben hacer así. Bueno, si estás en duda, consulta, ¿no? Lo peor que podemos hacer es preasumir cosas que al final de repente no es lo que el cliente quiere o necesita de nuestra solución, ¿correcto? Bien, dado por el contexto del tiempo, me voy a quedar en este punto. El día viernes vamos a continuar. Ya tienen ustedes, creo, su actividad para esta semana. Revisen, está sencillo, creo que tiene que ver con el desarrollo, me parece, no sé, a ver, verifiquen, creo que es el marco teórico, revisen en todo caso. En esta semana voy a tratar ya de tener o canalizar el tema de las notas, todavía no lo he hecho por tema de tiempo, pero voy a tratar en la medida posible esta semana de responder a todos y calificar sus actividades. Bien, no sé si hubiera hasta acá alguna pregunta, si hay por medio del chat, pueden intervenir, si hay alguna pregunta o duda, o si no, me lo hacen a través del WhatsApp. Igual estoy conectado. Bien, ¿alguien? Nada, profe, todo ok. García le tiene una pregunta. Dime, García, te escucho. Mentira, profe. Ok, todo claro. Ok, sí, en realidad no es un tema complicado, es un tema sencillo, pero tiene que ver justamente con el análisis, o sea, todo parte del análisis. Y claro, obviamente el análisis en la vida real implica pues tiempos, implica elaborar un plan de trabajo, implica reuniones con los stakeholders, y no es fácil, definitivamente no es fácil, pero hay que de una u otra manera tratar de planificar incluso nuestro tiempo. Por eso es importante que en todo proyecto se manejen lo que son el famoso cronograma de actividades y darle tiempo por cada actividad, cada cronograma, ¿no? Y bueno, básicamente en eso consiste. Bien, bien jóvenes, entonces damos por finalizado, nos vemos el día viernes. Bien, vayan repasando el material, vayan revisando el tema que tiene de repente alguna actividad, algún foro, para que no se les junte todo, ¿no? Traten de responder dentro de los plazos posibles. Su asistencia en el chat, por favor, también no se olviden. Profesor, una pregunta. Hola, Lucero, ¿cómo estás? Dime. Profe, a veces cuando se envía lo que es la pregunta por el foro, hay a veces que no se puede realizar lo que es el envío. ¿También se puede enviar como tarea normal? No, lo ideal es que si tú tienes si alguien tiene algún inconveniente, tiene que llamarme inmediatamente para darle seguimiento. Bueno, hasta el momento nadie ha tenido, bueno, de esta aula nadie me ha reportado ninguna incidencia con respecto a ello. De repente el tema es la fecha límite. Cuando tú revisas el foro, fíjate la fecha límite, por decir. No, profe, por ejemplo, usted dice que hasta el viernes es la fecha, ¿sí o no? Exacto, para que se mande, pero el límite es hasta el sábado, por decir. Antes Claro, todavía. un día más. A ver, o sea, de la fecha que tú ves, tienen un día Ajá. más para responder. Ya, pero a veces yo intento responder las preguntas el viernes, en la noche, ¿Ya? así a las 7 por ahí, pero no me permite subir. Ya, Entonces, yo te recomiendo, si tienes ese incidente, si tuvieras ese incidente de repente, trata de llamarme inmediatamente para revisar. Puede ser un tema de configuración, creo que no, pero igual, si lo tienes, avísame para yo inmediatamente reviso y te veo, te ayudo, pues de una u otra manera a ver que puedas responder tú. profesor, igual yo para no quedarme sin nota, igual yo lo envío pero como tarea, pues en Word y respondo a las Ok. preguntas. Ya, Pero perfecto. Si no, lo has hecho, no hay problema.
ponle ahí el foro con el título Foro Semana Tal, para yo ver que en todo caso tienes nota, pero lo consideraré pues dentro de la tarea, ¿no? Ah, claro, entonces normal entonces, ¿no? Sí, pero como vuelvo a repetir, por un tema Mejor es por de el foro. supervisión por el foro, ¿no? Porque siempre por ahí van a entrar a revisar y van a decir, a ver, uy, ¿por qué acá por acá tiene 14 en el foro si no ha respondido el foro? Entonces, ese es un poco evitar suspicacias, pero si tuvieras algún inconveniente en el envío, inmediatamente llámame o un mensaje de texto o en todo caso por el grupo y yo te atiendo. Y me dices, profe, tengo este inconveniente. Claro, que sea antes de la fecha, pues, ¿no? Si tú vas a responder el día viernes me estás escribiendo a las 20, no sé, faltando 5 minutos, entonces ya pasa el tiempo y no vas a poder responder, ¿no? Ya, profesor, está bien, gracias. Ya, ok, listo, nos vemos, cuídense. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos.